queridos amigos, un miércoles más, aquí reunidos y tal, en esta tarde de leyes, eneagrama. Hoy va a tocar un poquito de eneagrama porque lo prometido es deuda. Y entonces, bueno, pues haremos ideas locas sobre neatipos y tal. El otro día nos quedamos en el 5. Pero antes quería saludarte, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isa? Compañero, ¿Qué tal amigo. todos? Muy bien, contentísimo, cerrando año, ¿verdad? Aquí ya estamos en Cerrando año. el cierre, en estas fechas tan movidas para todos y aprovechando el tiempo al máximo. Encantado de que podamos tener esta sesión y que podamos cerrar de esta manera. Un gusto saludarlos a todos. Qué alegría mirar a caras conocidas y qué Sí. gusto poder compartir y charlar de estos temas que nos interesan tanto. Vamos con ello, sí. Yo creo que es lo que nos reúne y efectivamente estamos todos como con líos prenavideños, ¿no? Porque las navidades consisten en la prenavidad, en la Navidad y en la posnavidad, ¿no? Y entonces las relaciones humanas, las familias, las susceptibilidades, las echadas de menos, las de no te veo nunca y ese tipo de cosas y tal, pues empiezan a proliferar, ¿no? Y las preguntas y tal, ¿sabes? Preguntas capciosas de ¿y qué harás el 31? O sea, eh, pero como todos los años se repiten, llega un año en que podéis mirarlo con sentido del humor, porque es que es otra vez lo mismo. O sea, te quiero decir, no, y ya cuando cumples unos cuantos, pues entonces empieza a ser gracioso. Y espero que, bueno, que lo transitemos muy bien. Bien, esta es una de las pruebas del algodón, de las leyes, el hecho que ya estamos hoy 7. Había incluso una serie de recomendaciones para prepararse bien para las fiestas navideñas que empezaban el día 8, ¿verdad, Jorge? Sí, 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 efectivamente, Isa. Yo creo que por ahí podríamos recuperar este Documento. mensaje, este documento del valor profundo de la Navidad, donde efectivamente mencionaba Gerardo que pues son fechas en las que se mueven muchas energías a nivel planetario y que sería interesante que pudiéramos entrar en una actitud apropiada, ¿no? Una actitud un poco más receptiva más allá de, bueno, las fiestas, el jolgorio y todo lo que conlleva, ¿no? Las reuniones sociales, etcétera. También a la par se puede hacer una actitud un poquito más receptiva. Incluso recomendaba él, para quien quiera así hacerlo, que se pudiera, que nos diéramos la oportunidad de hacer un ayuno durante un solo día, un día completo en el cual se consumiera una sola fruta. No quitar el alimento por completo, pero consumir una sola fruta como para hacer una limpia, ¿no? de nuestro cuerpo y estar un poco más receptivos para hacer una visualización, meditación o como queramos llamarle, ¿no? Y tener Relajación el cuerpo por cargado. la noche, ¿no? Para ver si, bueno, pues para ver qué mensajes nos pueden llegar en estas fechas tan interesantes, ¿no? En las cuales se hacen pues hacemos prácticamente todos una evaluación del ciclo, ¿no? Una evaluación del año, de cómo nos ha ido y comenzamos a proyectar un poco lo que sería el siguiente año. Entonces, yo creo que buscamos el documento para ver si lo podemos compartir y ver qué nos resuena y qué podemos aprovechar porque efectivamente comienza pues a partir del día de hoy, del día 7 hasta el día de Reyes, hasta el día 6 de enero. Muy Eh, bonito, muy bonito. mm, Sí, muy, muy bonito la simbología. Muy bonito que yo no sé si lo he seguido alguna vez a la rajatabla, Jorge, confiesa. Bueno, yo tampoco, pero es verdad que sí te puede colocar en momentos puntuales, Isa. O sea, sí, Y es que eso es esa es la continuación de lo que iba a decir, ¿no? Que si nos ponemos con los sentidos del deber y tal, no con el documento, pues entonces la hemos fastidiado. La ujú. cuestión es como beber un poco la energía de lo que se quiere decir en ese documento. Sobre el hecho de que a lo mejor podíamos aprovechar para estar un poquito más en silencio, era cenar pronto también, es decir, no cargar en la última hora porque es a través de los sueños, en donde podemos tener todo lo que el otro día hablaba Mario sobre el documento que nos presentó de Alquimia del Pensamiento, esas frecuencias, ¿no? Que de onda corta, de onda larga y de las diferentes ondas, de receptoras del cerebro ponerlas más activas conscientemente para poder recibir, porque por lo visto, y a mí es que me gustaba mucho porque yo lo visualizaba, hay reunión de maestros, ¿no? Así es De así es maestros como de lo, ley, de maestros de de maestros ley. de los que revisan efectivamente De cómo, los que cómo, nos cómo ponen las vamos. zancadillas que nos Como, merecemos
cuando no tenemos que aprender o cuando somos recorrespondientes, los de la ley Es- de la evolución, son Esta, los que se esta, reúnen. esta reunión en teoría se da entre los días 21 de diciembre y 6 de enero. Sí, Entonces, recomendaba precisamente Gerardo que pudiéramos hacer esta sintonía, vamos a llamarle así, ¿no? Entre estas fechas, ¿no? Entre estas fechas del 20 21 evaluación de nuevas correspondencias, de nuevos destinos y en función de cuándo se ha llenado el archivo de conciencia, porque además yo me lo estudié a fondo. El archivo de conciencia es el archivo que es decir, permanente, el que no muere y el que en todo caso y tal sale más lleno o igual que como vino. Sí, Y entonces se va llenando, quiere decir que hemos ido haciendo los aprendizajes oportunos que nos tocaban hacer. Los aprendizajes oportunos que nos tocaban hacer, que ya hemos aprendido, esos ya no tocan, tocan otros. Reunión de... Y yo me lo imaginaba, pues no sé, con mucho interés, ¿no? Y además como que ponía toda mi carne en el asador de que ojalá se me haga un juicio justo. No, no, te juro. Luego me daba cuenta de que era el ego y tal, ¿sabes? Nuevamente poniendo en acción las leyes, ¿no? Porque en el momento en que estás pensando en el juicio, ya te has salido de la espontaneidad, es decir, ¿no? Del comportamiento espontáneo. ¿Mm? Y es el comportamiento espontáneo y tal, precisamente el que nos va, en todo caso, a mirar, ¿no? Pero siempre está muy bien saber que si estamos en el colegio, pues esto, y además eso lo hemos repetido mucho y nadie nos ha contradicho en ese tema, quiere decir que pasemos examen, porque bueno, en los colegios se pasa examen. Y entonces, bueno, pues ahora es, bueno, pues un examen y tal, una revisión de exámenes, un examen, y se nos recomienda porque el universo siempre va a nuestro favor y nos ama profundamente, nos protege y además es lo mejor siempre, ¿no? El pedir recomendación, es quedarte un poco vacía para que de repente intuitivamente o instintivamente a través de estas inteligencias de las que hablábamos tanto, y tal salga uno y tal poniendo primera efectivamente hacia un nuevo año, ya que de paso celebramos un nuevo año. Y eso era muy bonito. Y yo recuerdo que siempre teníamos además un arbolito con las ideas santas que se unía además a ese documento, con lo cual el enneagrama y las leyes universales entre nosotros siempre han estado unidas, ¿verdad, Jorge? están ahí, el documento existe y si ya los hicimos salivar un poco, pues yo creo que no queda otra más que compartirlo, ¿no? Nos daremos a la tarea de buscarlo, de compartirlo, el verdadero sentido de la Navidad se llamaba este Lo documento. tenemos machacado, tenemos que buscar el original porque ya le hemos hecho tantos apuntes, tantos subrayados, tantas tachones y tantas historias que la última vez que lo vi y tal, pues no estaba muy presentable, pero estoy segura que podemos encontrar los orígenes. Claro que Muy sí. bien. Y una recomendación que también pudiera hacer yo, que nos surgió, fíjate que en nuestra familia, Isa, de manera espontánea, porque siempre hay un conflicto y casi siempre nos andamos divorciando por el tema de si cenamos en la suegra o en casa de mi madre o a Ya, saber, ya sabes, temas. ya. Hicimos nosotros una prenavidad, ¿sabes? Y todos los días 21 de diciembre es nuestra cena en familia, nosotros cuatro, la familia cortita. Entonces, bueno, yo creo que darnos un momentito que podamos asignar en estas fechas para estar con nosotros mismos no vendría mal, ¿no? Un día que no sea estos días complicados, ¿no? De cenas y de compromisos sociales en el cual pues lo podamos reservar para nosotros mismos. Creo que vendría súper bien. En mi caso me queda muy bien el 21 de diciembre, ¿no? No Que estar en además... compulsión, sí, señor. Es decir, dejar que la vida te lleve y tal, hacer experimentos, pasarlo bien, mirar a ver qué pasa y tal, ¿sabes? Con lo que uno es correspondiente. Y es decir, salirte de la película de horror y tal, ¿sabes? Para ver la película un poco desde fuera durante estos días también sería un buen entrenamiento, ¿no te parece? Total, Claro, completamente. claro, a ver cómo uno se comporta, mirarse, tal, ¿sabes? Desde fuera, pum, mira, mira la Isa y tal, ¿sabes? Que suena el teléfono de su madre y se, ¡buah! ¿Sabes? Y empezar a tomártelo con sentido del humor y luego cuando entres en el reality show, entrar habiendo primero observado. Entonces seguro, está prácticamente seguro que la actuación que vamos a hacer va a ser mucho más acertada, mucho más adecuada, menos impulsiva, ¿eh? Y sobre todo porque las épocas navideñas son épocas que hemos convertido en épocas de comer mucho, de beber mucho y de celebrar mucho. Y cuando el ser humano celebra, sobre todo a una cierta edad, es un peligro.
¿eh? Es un peligro para todo y tal, sobre todo para su estabilidad física y tal en un momento dado. Yo recuerdo juventudes también, ¿vale? Eso estoy hablando de la nuestra, no solamente de la de ahora. Yo creo que el despelote estaba asegurado en Navidad cuando éramos jóvenes, ¿eh? Y ha habido mucha cosa, ¿no? Y hemos tenido que reflexionar sobre ello. Pero vamos con las ideas locas. Estos chicos Vamos a yo ello. creo que más bien lo que quieren es las ideas locas y entonces, porque además se lo hemos prometido y además están bien interesantes. Vale. Lo primero es acordarnos que las ideas locas no son pensadas, porque entonces esto serían pensamientos y no son pensadas, no lo pienso. Es una base cognitiva. Vivimos en un mundo peligroso y hostil del que hay que defenderse. Una idea loca del 6. Tengo algo vulnerable que hay que proteger. Lo tierno es incompatible con la defensa. Bien, esto en su día, Jorge, estos eran apuntes, tal, ¿sabes? Es decir, como que tenía yo como para verlos y tal, y entonces pues ahora los estoy enseñando con toda confianza, pero los instintos que estaban relacionados son antiguos y con algunos no estoy de acuerdo, porque aquí yo creo que en estas ideas locas de vivimos en un mundo peligroso y hostil del que hay que defenderse, no solamente es sexual, tengo algo vulnerable que hay que proteger, sería más bien conservación. Pero bueno, lo tierno incompatible con la defensa, en cualquier caso 6, que cada 6, o alguien que se isee en el sentido de estas ideas, algo que también puede ocurrir, pues que sepa que es una idea loca, que si se basa uno en esto y tal, es estar a la defensiva, es estar aquí en leyes y tal, porque ya uno no puede más de uno mismo y de las cosas que ocurren y de cómo sufre uno. Y también intentando que esto se mantenga y se sostenga. La mejor defensa es mostrarse inofensivo o atacar antes de que te ataquen. Si esa puede ser un mecanismo de defensa 6, conservación perfectamente. Si no estoy vigilante y controlo, me puede pasar algo malo. Hay que estar preparado para lo peor. Aparte de 6, también puede ser conservación. Jorge, si tienes algo que comentar, es mejor no actuar para correr el riesgo de equivocarme. Aquí añadiría yo una idea loca de tengo miedo al éxito. El éxito es peligroso. En vez de tengo miedo al éxito, por eso sería demasiado consciente, que es como pensar el éxito es peligroso. Sí, sí, el colocarte bajo el reflector, ¿no? El colocarte bajo el reflector o el mostrarte demasiado puede ser peligroso, ¿no? Porque entonces Sí, te vuelves blanco de ataques de las demás personas. Y eso es cierto que puede estar mucho en el inconsciente del tipo 6, ¿no? sí. A ver, si además partimos de la base de que vivimos en un mundo peligroso como para asomar la nariz, ¿no? Y aquí Sí. también, perdón, Isa, puede estar también la temeridad, fíjate, ¿no? Porque si bien es cierto que se concibe el mundo como peligroso, o bien puede darte una actitud de huida, pero también puede darte una actitud de ataque, ¿no? Una actitud demasiado, de Aquí estar está, demasiado a la en la defensiva, ¿no? última. Si muestro Ujú, debilidad, me hieren. Nadie me va a proteger, luego tengo que protegerme solo. Que es atacar y tal, el King Kong, ¿te acuerdas? ujú. Es El que correcto, de sí. repente enseña su fuerza y tal, o enseña su osadía, el 6 y tal. También le puede suceder a cualquiera, pero fundamentalmente le sucede al transmisor, que es el hecho de enseñar primero sus músculos y tal y sus dientes antes de que le ataque. Así es. Hay que juzgar y condenar a los malos. Hay una historia ahí, es la base no solamente del 6 y no solamente del 6 navegador, del 6 social, sino que también vamos a tener esta forma parte también de la cultura colectiva, no el haber pensado así siempre. La cuestión de revisar es los malos. Los otros, ¿no? Que también el tema de los otros, ¿no? Que cuando hablamos de los De otros los implica otros, eso es. que hay un nosotros y están los otros, ¿no? Y los otros son los malos, Son obviamente, los ¿no? malos, ¿eh? Y como que hay que juzgar y condenar. Es decir, y esto no se hace, hay que juzgar y condenar, no, se hace, de repente ya se hace y ya está. ¿Por qué? Porque la base cognitiva es que se haga.
en la que se basa la ideología, la base cognitiva, lo que uno piensa, lo que uno opina, lo que uno... Ahora veremos que es generalmente lo que uno proyecta, que es que eso va a ser el gran chasco. Lo vamos a ver cuando veamos un par de ideas locas aparte de las ideas locas del Enneagrama, que tienen que ver con tipos, y vamos a ver esta, ¿no? Bien, esto, y luego tengo que ser responsable y cumplir las normas para que me acepten. Por supuesto que cumplir las normas está muy bien y tal. Nadie dice que no haya que cumplir las normas porque cumplir las normas sea una idea loca. La cuestión es que si eso es un mandado sine qua non, vida o muerte, tal que es como generalmente suele manifestarse el subtipo, es decir, si vida y si no muerte, en un momento dado, si es sobre todo muy compulsivo y con mucha emergencia, desde luego. Desde luego que formaría parte del subtipo y habría que revisarlo, porque entonces tendrían un sentido del deber que no le dejaría en paz nunca, no le dejaría descansar tampoco, porque le llaman el 6 deber, todo deberes, todo deberes. Entonces en esta vida, si no hay un equilibrio entre los derechos y los deberes, uno va a ser profundamente infeliz, porque está siendo uno injusto con uno mismo. Y entonces va de eso, precisamente, los deberes de justicia, de hacer justicia, ¿no? Es decir, se consigue exactamente lo contrario de lo que se desea. Es que además es una paradoja eso. Y bien, pasamos al 7. ¿Algo más que añadir de todas formas antes de pasar al 7, Jorge? Pues no, no de mi parte, Isa. Pienso Ya, que lo hemos bordado bien de está momento. bastante Sí. claro, ¿verdad? Sí, aquí hay una idea loca, antes lo he visto y tal, muy fundamental del no quiero compromiso que me ate porque entonces no podría hacer lo que me dé la gana. Y yo de todas formas he visto, no, la verdad es que conocían el enneagrama, no, miento, no a 7 espontáneos diciendo esto. Es como que de repente además sepan que es una idea loca y que digan, claro, era eso, perfecto. Bueno, ese es el gran problema que puede pasar, o por lo menos es nuestra experiencia con alguna persona que ha visto esta información y es de este tipo. La felicidad se logra haciendo siempre lo que yo quiero. ¿Qué es lo que ocurre por lo que llamamos idea loca? Y porque esto puede funcionar durante un tiempo, pero no termina de funcionar. Aquí nadie hace lo que le da la gana, a no ser que lo que le dé la gana es lo que le dé la gana al universo. Y entonces, bueno, pues puede coincidir y tal. Y además el universo es especialmente conmiserativo con los jóvenes para dejarnos divertirnos, dejarnos estrellarnos y dejarnos bastante libres, bastante haciendo lo que nos da la gana, para que nos experimentemos y para que lleguemos hasta aquí. Y tal, ¿sabes? De repente habiéndonos pegado 3 o 4 buenos trompazos en la vida, aunque solamente nos hayamos pegado, ¿sabes? Ya es suficiente como para que de repente se le hayan caído a uno las bases, ¿no? Que es precisamente cuando se te cae la idea loca, que es precisamente esta información de leyes que estamos trayendo. Si decías algo, Jorge, perdona, es que ahora no te Pues estoy mira, viendo. no, iba yo a mencionar, Isa, que a mí me llama mucho la atención el concepto o idea de libertad que está prácticamente detrás de todos 7, ¿no? Sí, Es cierto que en un aspecto positivo, ¿no? O en un aspecto constructivo, más bien sería la palabra, ¿no? El 7 nos trae precisamente este aspecto de salirnos un poco más de un aspecto cuadriculado, de los límites, de explorar cosas, de disfrutar, de gozar, ¿no? De no quedarnos demasiado encasillados o demasiado sí, encerrados. Yo lo miro mucho ahora que hay mucha gente que está optando por unas opciones autónomas, ¿no? En lugar de pasarse toda la vida encerrado en trabajos a lo mejor demasiado cuadriculados. Esa parte me parece muy buena porque me parece que de alguna manera la humanidad en este momento está reconociendo que existen otras maneras de vivir y de prosperar y de fluir con la vida. Y eso me parece maravilloso. Pero por otro lado, es verdad que también en un aspecto no tan constructivo, el tema de libertad puede limitarles muchísimo porque asocian en un momento dado la libertad
con el hacer lo que me dé la Por gana, como hacer tú lo lo que me da comentas, la ¿no? gana, sí, señor, Y, sí. y con no responsabilizarse de los actos o de los resultados que van teniendo en la vida. Entonces, ahí tenemos este aspecto que puede ser o muy bueno, ¿no? Porque te va a ampliar muchísimo los horizontes o te va a limitar muchísimo en la vida, porque tarde que temprano, pues No, los resultados te perdóname, van a esto, las alcanzar. ideas locas limitan y tal. Estamos hablando de las Eso ideas es, locas. O sea, es decir, eso es. esto es una gran limitación. Esto es una, además, los siete lo tienen especialmente porque tienen muchísima resistencia, son muy tercos y tal, y van a intentar. Es impresionante cómo lo intentan, lo intentan, lo intentan, lo intentan, lo intentan hasta la saciedad. ¿No? Verdaderamente por eso se caen tan gordo y por eso lloran tanto cuando se caen. Porque intentarlo lo han intentado. Por eso esta información ahora lo que tiene que venir es como que hay que dejar esta idea. O sea, es decir, hay que configurar la manera que tiene uno de vivir esta vida y tal sin esta idea. ¿Cómo podría ser en un 7 y tal? Pues aquí tenemos muchas ideas sanas, ¿no? Pero ya también la iremos viendo y estamos estudiando leyes precisamente para saber cómo es la realidad, porque todo va a tratar de que de repente uno comprenda cómo es la realidad y cuando uno la comprende, uno ya no es que esté de acuerdo o es que no esté de acuerdo, es que uno lo asume. Es decir, ya por fin lo he conseguido comprenderlo, ¿no? Y los siete son muy inteligentes, es decir, se traen el futuro al presente y realmente tienen unas conexiones neuronales que se han descubierto en neurociencia como no se dan en ningún otro neotipo. Es decir, es brutal, ¿no? Que se distraiga uno de la manera en que se distrae teniendo el cerebro que se tiene, ¿no? Es como una paradoja, ¿verdad, Jorge? Tantas veces que Completamente, hemos sí. visto además a personas y tal como, bueno, pues también tienen una gran energía vital. Venga, vamos con las ideas santas. Eso. Hay que cuidar y divertir al otro para que me quiera. Eso es una manera de inconsciente de atraer la atención y cuando uno trae la atención es lo que atrae el bebé de su mamá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que cabe la posibilidad de pensar que la idea loca es hay que cuidar y divertir al otro para que me quiera. La Yo, vida hay que... yo, Sí, yo lo asociaría también, Isa, con el pasar a la acción de manera inmediata, ¿no? Que es también, o sea, es como esa necesidad de no quedarse demasiado tiempo en un estado, en una emoción, sino como la necesidad de generar No, no, este dinamismo, ¿no? pero ahí has metido ya emociones. Aquí, mira, es como comportamiento, ¿sabes? Ujú. Es decir, es una compulsión y tal, ¿sabes? A lo que lleva este pensamiento alrededor del comportamiento. Luego, cada 7 y tal, ¿sabes? Y efectivamente y tal, el pararse quieto o el silencio es una de las grandes paranoias, 7, por supuesto, y tal, ¿sabes? Porque quedándose quieto puede pasar cualquier cosa y en el silencio hay terror. ¿Eh? Pero eso es otro tema, eso son la psicología del 7. Hablo de lo que es la idea loca, porque tú y yo sabemos mucho enneagrama, tenemos que controlarnos. ¿Eh? Muy bien. Claro, ¿eh? Entonces, la vida hay que tomársela siempre con humor. ¿Eh? La cuestión es que sabemos que es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Pero en un momento dado, es decir, pueden tener gravísimos problemas en las relaciones, ya que conocemos en el enneagrama, con esta idea loca porque van a ser, les va a pasar lo que más temen, que es que la gente se decepcione. Y tal, ¿sabes? Temo a la decepción. Esa es una de las cosas de las que sí son conscientes, ¿no? Es, ay, Dios mío, de mi alma. Esto, hay que cuidar y divertir. A ver, sigue Jorge, que me he distraído un momento, disculpa. Sí, sí, sí. Cerramos con la vida, hay que tomársela siempre con humor, que eso tú ya lo mencionaste, que es un mecanismo de defensa. Y luego la siguiente idea que tenemos aquí es mejor tener muchos planes y proyectos por si algo falla. El futuro siempre puede ser mejor que el presente. Esa desconfianza por supuesto, del pasado, pero también de lo que está sucediendo, ¿no? Y esa necesidad de estar constantemente yendo hacia adelante, anticipando, 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 ¿no? Y creando expectativas de escenarios que siempre van a ser mucho mejores que lo que está sucediendo, ¿no? Perdiéndose la vida precisamente por eso. Yo sé más que los demás, hay que ser estratega y hábil para tener ventajas y tal, ¿sabes? Esta es una intención basada en una idea loca. Si me dejo querer, me puedo perder en el otro, mejor no comprometerse. Eso es pánico al quedarse encerrado o limitado.
Es decir, esa es la consecuencia y tal de las decisiones que se toman. Es decir, muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso decisiones importantes, es decir, decisiones que pueden marcar y tal otro destino en nuestra vida diferente y que además hubiera sido valiente hacerlo. Tomamos la decisión de no hacerlo debido a estas limitaciones. Pero bueno, siempre habrá oportunidad. La cuestión es que nos demos cuenta para que nos llevemos el palo que nos llevamos de decir, Dios mío, la he vuelto a liar, lo he vuelto a hacer, me lo he vuelto a perder. ¿Sabes? Es decir, otra vez, ¿no? Esto es a lo que lleva. Esta es como la batería en la que se basa el robot. Yo ayudo a los demás para que sean más felices independientemente de mí mismo. Contribuyo al bien de la sociedad. Esto es una creencia, es decir, una idea loca que es mentira. Tal, ¿sabes? Es decir, en toda idea loca hay una pasión. Aquí la pasión es la gula. Y entonces no nos confundamos. Ni somos tan buenos, tan buenos, tan buenos, ni somos tan malos, tan malos, tan malos. Ahí, y desde luego aquí más bien no somos tan buenos, tan buenos, tan buenos. Me dispongo, es así, me dispongo a llevar felicidad y donde vaya, es mi misión. Vale, bueno. Lo digo para no estarnos entreteniendo mucho con el enneagrama. Adelante, Jorge, disculpa. No, no, yo creo que aquí también ya abundamos suficientes, Isa, abundamos Sí, suficientes pues vamos con con el el tipo 8 si 7. te parece entonces. Así es, vamos con ello. Y aquí lo primero que tenemos es esta idea que dice, me duele que me quieran. Si me enamoro, bajo la guardia y me dañan. Es decir, si muestro vulnerabilidad, ¿no? Eso es. Es decir, hay muchísimos errores y tal, si las hice o las hicimos, no sé, y tal, ¿sabes? Como profesores para luego pues decir lo contrario en un momento dado, pero bueno, he visto que la gran mayoría están bastante bien, aunque no estén en un orden lógico, ¿no? Pero es curioso que de repente pueda ser una idea loca del 8, ¿no? Y yo que he crecido entre 8 puedo asegurar que para ellos más bien todo aquello que signifique amor o querer es muchísimo dolor, huyen de ello. Se narcotizan enseguida a lo 8, no como 9 y tal, sabes, de cualquier historia que pueda bordear, o bien la tristeza. Con lo cual me duele que me quieran, aparte de que nos pueda doler a muchos otros que no seamos 8, puede ser una idea loca del 8. Y por eso son tan duros con sus parejas y este es tema. Pero bueno, es necesario vivir con astucia y agresión. Sí, efectivamente. Adelantarse a los acontecimientos y tal. Es decir, sé más listo que los demás. Por ejemplo, sería una subidea que sostuviera esta. El mundo es una jungla donde solo los fuertes sobreviven, con lo cual más vale serlo. Los débiles son despreciables. Por eso no van a soportar que sus crías sean débiles. Y van a presionar mucho y van a devastar mucho hasta que no lo sean. Todo esto son ideas locas. Si quieres hacer un parto y tal, así Claro, vamos sí. rapidito. Eso es. Esto, los buenos son hipócritas. Es muy nuclear, ¿no? Es muy nuclear, desconfiar de tanta bondad. Ahí puede haber gato encerrado, ¿no? Hay que saltarse la ley y las reglas, hay que trampear. La civilización es un engaño. Yo más que saltarse la ley y las reglas, y hay que trampear, sí que veo muchísimo en el tipo 8 el tema de la civilización es un engaño, ¿no? Esa es la desconfianza en el ser humano, ¿no? Que puede en las intenciones de las personas, que puede dar lugar, pues precisamente a tomar esta actitud eh, suspicaz con respecto a las intenciones de las demás personas, ¿no? Y que de alguna manera lo pones en guardia y en modo guerrero al tipo 8, ¿no? Sí, no creen mucho y tal, ¿sabes? En las diplomacias y en las cuestiones, sobre todo cuando están a la defensiva, que es cuando las ideas locas se ponen en acción, cuando uno está a la defensiva. No hay que perdonar, el que hace la paga. Es así y tal, se lleva de base. El tema de la justicia es justicierismo y tal, sabe lo que lleva. Y entonces animo a cualquiera que oche o los 8 que revisen esto, ¿no? De no estar todo el día vengándose. Si me tienen miedo, me respetan. Es decir, ser temeroso, eso es tremendo y tal. Y es una idea santa, además, que le convierte a uno en una persona una persona temible, es una persona grotesca en un momento dado. Una versión brutal, ¿no? Que además no tiene nada que un energúmeno. Ese sí que es un arquetipo 8, ¿no?
Que se basa en este tipo de ideas, ¿no? Yo puedo cuidar de mí, a mi lado no te va a pasar nunca nada malo. Ese instinto de protección puede llevarle en un momento dado a también decepcionarse y también pues tener como exigencias para ello y tal que puedan llevar a las personas a no sentirse válidas para lo que se les exige. Y luego me rebelo contra lo establecido en un mundo de injusticias y de gente falsa e hipócrita. Fíjate que este es el social, que es el más simpático, ¿verdad, Jorge? Bueno, más simpático en principio, así es, ¿no? El Porque maquiavélico yeah, de la trastienda, ¿no? Y ahí es es donde está. Esa es muy así. buena de Ocho Social. Me rebelo contra lo establecido en un mundo de injusticias y de gente falsa y añadiría hipócrita. Lo digo porque yo he estado muy cerca, ya sabes, durante muchos años de un ocho social y al que amo, por cierto, ya lo sabéis todos, el Mario Sicora, pero también he visto su lado maquiavélico y tal. Nos veíamos las caras, una junta directiva donde llegábamos todos desde las cachibambas a San Francisco en febrero y tal. Bueno, pues ahí pasaba de todo, y tal, ¿sabes? Sobre todo, pues eso, los egos se notaban un poquito más. Y Muy luego bien. pasamos al tipo 9, Isa, ¿no? Sí. En el tipo 9 tenemos como primera idea, no puedo decir que no a las personas que me necesitan o que me piden algún favor. Qué fuerte esto, porque es verdad. O sea, el decir que no implicaría la ruptura, ¿no? De esa conexión. Es como una Eh, discapacidad, ¿verdad? sí, 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 tremendo, tremendo. Se puede vivir como una discapacidad. De todas formas, la manera en que luego se decide decir que no es a través de la terquedad, es decir, a través de la agresión pasiva. Con lo cual, esta idea de no puedo decir no, no puedo decir no, es la que hay que revisar. Sobre todo que él no termina saliendo, tiene razón, y es a través del comportamiento. Es decir, lo que no hago es no decirlo verbalmente, no expresarlo fehacientemente, ¿no? Pero luego el comportamiento viene y da la respuesta final. Lo interesante sería que lo pudiéramos observar si somos tipos 9 o nos paseamos por ahí, ¿no? Que a final de cuentas el no termina saliendo y generalmente terminas generando lo que se quiere evitar de principio, que es una molestia, un conflicto, una ruptura, precisamente pues porque no se coloca el límite en principio como debería de hacerse, ¿no? No se es claro con la propia posición que tiene uno. Y luego tenemos la siguiente que dice, necesito ocuparme y estar activo para no tener tiempo de mirar adentro. Eso es el patrón que cognitivamente es mejor haciendo que sintiendo o pensando. ¿De acuerdo? Es decir, cuando uno se anestesia haciendo cosas, porque luego come y luego sigue haciendo cosas, y luego cena y luego a dormir. No hay tiempo para... ahí es donde luego la inteligencia de los parámetros podía hacer cosas impresionantes en este tipo. No tengo derecho a hacer lo que quiero porque puedo molestar a los demás. Mira, aquí yo no estoy muy de acuerdo y tal, con eso, en ese punto que me dio, porque sí que considera que tiene derecho y tal, a hacer lo que quiere, porque aunque pueda molestar a los demás en un momento dado. Lo que pasa es que si se establece como una idea loca y no tienen por qué ser todas, pues entonces y ahí es donde están las diferencias entre las personas en cómo hacen resistencia a la realidad y cómo se olvidan de sí mismos. No sé qué te parecía a ti. Sí, yo lo comparto lo que tú comentas, Isa. Yo pienso que más bien lo que sucede es el mientras tanto, y es que Ah, si bien es cierto que pueden tener claros hasta cierto punto sus prioridades o sus gustos, valores, etcétera, generalmente sobre la marcha se presenta algo más urgente o algo que opaca, ¿no? Esa necesidad o esa situación, y entonces ahí sí que entra esta idea loca de que muy probablemente mis necesidades no son tan urgentes como esta necesidad que se está presentando en este momento puntual. Por lo tanto, me Ahí tienes aboco a otra idea resolver loca eso. del 9, mis Ahí necesidades es. no son tan urgentes. O tan prioritarias, tan debido a muerte como esta necesidad que estoy mirando y que parecería ser mucho más emergente, más fuerte que la mía. Por lo tanto, bueno, la coloco en un segundo plano.
Tengo que cuidar, ayudar y sacrificarme por los demás para que me quieran. Yo añadiría, para que me quieran, o también puede haber otra intención, para que me dejen en paz. Esa es otra también que puede, sobre todo en el subtipo conservación, que es el más visceral de los viscerales de la visceralidad, ¿no? Entonces ahí es el que es para que me dejen en paz, ¿no? Porque es más agresivo por dentro, quizá está más correlacionado con tener el ochito al lado más que el unito. Luego tengo que adaptarme y hacer lo que el otro quiere para que me amen y estén conmigo. Aquí este no es el subtipo sexual, está clarísimo. Que es el que, pero no que me amen, sino que me ame. Quitaría la N. Y tal, no porque este es un bicho de pareja, el 9 transmisor. O bueno, también si en el caso de que sea sí, puede también de estar enamorado. Yo conocía a uno que estaba enamorado de su loro, y otra que estaba enamorada de su guitarra. No la tocaba, pero iba siempre con ella. Y entonces puede ser y tal, algo, incluso un objeto y tal, ¿no? Porque es la fusión, ¿no? Entonces tengo que adaptarme y hacer lo que el otro quiere para que me ame y esté conmigo. Hay que agradar a los demás y estar pendiente de ellos para que me quieran. Si no agrado, me rechazan. Tengo que hacer bien las cosas y ser complaciente. Esas son ideas locas y tal, algunas que forman más parte de un subtipo que de otro, pero son ideas locas de si no agrado, me rechazan. Puede de repente surgir en una circunstancia determinada esta idea loca. Otra cosa que quiero que es muy interesante saber es que las ideas locas se disfrazan a través de otros pensamientos que pueden parecer opuestos, pero que tienen como base las ideas locas. Por eso le queremos dar tanta importancia a la hora de poder hacer lo único que nos va a hacer entender las leyes y entender, que es comprender la realidad. Y esto es lo que nos impide comprender la realidad. Estas son las grandes cortapisas. Yo no sé qué más tenía yo por aquí. Bueno, luego ya me pongo con la pareja. No sé qué. Bueno, así que se ha hecho la boca agua por un momento pensando que a lo mejor ya. Ahora nos vamos con otras ideas locas. Y hoy es lo que toca. Muy bien, pues hemos hecho fuerte repaso de ideas locas. Agarrar una, nada más, es agarrar una de las que hemos visto. Hoy vamos a dar dos que me han llamado especialmente la atención y que me parecen especialmente importantes, y las que sí que me gustaría que llegáramos en profundidad, si podemos Jorge y yo solos, y si no con vuestra ayuda también, porque si cada uno da su perspectiva de lo que le parece dicha idea o cómo esa idea loca, esa idea irracional, si queréis llamarla irracional, que es lo mismo, y tan loca es para que nos llame la atención y para que nos dé cuenta de nuestra locura, porque las ideas locas nos llevan a hacer locuras con el comportamiento, además, que es como se cometen las locuras, con el comportamiento, no con las emociones ni con la mente, sino que es a través de cómo nuestro comportamiento, cómo nos comportamos. Y esas locuras que hacemos comportamentales tienen como base las ideas locas. Y eso es muy interesante saberlo para revisarlas. Y luego tenemos que convencer al cuerpo y tal, ¿no? Que no va a ser tampoco tarea a lo mejor de 5 minutos, para que adoptemos otros patrones diferentes a los que está acostumbrado a hacer y se sobrevive. Porque todo esto va de supervivencia. Y la supervivencia, precisamente estar en supervivencia, es estar alerta. Y el estar alerta nos lleva a sufrir y a enfermar y a contraernos y tal, y a muchas otras cosas que conocemos cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Que nuestro comportamiento deja mucho que desear y nosotros lo sabemos. Ser consciente de que nuestro comportamiento deja mucho que desear y saberlo está muy bien. Porque a mí lo que me espeluzna muchas veces es que no nos damos cuenta de las salvajadas que hacemos. Y entonces, bueno, nos creemos que son normales. Y no lo son, ya desde este punto de vista del que estamos hablando, porque están basados en ideas locas.
¿eh? Luego eso nos va a impedir podernos relajar por fin en la vida, entender de qué va esto, y por tanto entender cuál es nuestra posición en el mundo y qué nos compete y qué no nos compete. Y eso es algo muy importante con lo que no voy a dejar de insistir, porque a mí también me viene muy bien. Yo he metido la nariz donde no se correspondía muchas veces en mi vida, demasiadas como para no darme cuenta y no haberme dado cuenta de que siempre se han tenido resultados desastrosos. Pero que sin embargo, pues muchas veces nos dejamos llevar por el buenismo o porque creemos que ser más bueno y tal es ser más santo. Y el buenismo, el ser bueno, muchas veces nos hemos equivocado, y en lo que nos hemos convertido son personas en que nos estábamos entrometiendo donde no nos competía. Y por tanto nos hemos encontrado con los resultados de ello, que han sido o bien un desastre en las relaciones, o bien un desastre económico, o bien un desastre de salud, o bien un desastre que significa perder la paz, y quedarse drenado. Y entonces, bueno, pues todo esto tiene este origen, ¿no? Y me interesaría muchísimo que pudiéramos trabajarnos una idea loca cada uno, y podernos luego contar qué tal nos ha ido. Porque está en la prueba del algodón donde vamos a cambiar o no vamos a cambiar los patrones. Si no tenemos alguna prueba científica de que va mejor de la otra manera, ¿para qué la vamos a cambiar? Igual va peor. Es lo que te dirá el cocodrilo. El cocodrilo es la parte instintiva nuestra. Dirá, a ver, ¿tú estás tonto o qué? Ahora quieres que cambiemos algo que está conocido y tal, y del que vamos a sobrevivir con la locura que tienes en la cabeza. ¿Te estás escuchando al cocodrilo, José? Así es, así es. Y es que Ay, todos ay, ay. tenemos ideas que nos limitan, ¿no? Lo interesante es saber que están ahí Buscar. y ver cómo nos sabotean a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Para poder trabajar con ellas, ¿no? Y hacerles un hueco dentro de nuestra psique, de nuestra estructura, ¿no? Irlas poniendo a prueba, irlas retando, ir viendo si podemos ampliar un poco pues los límites que normalmente nos impone esa idea, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo durante mucho tiempo he tenido esa idea loca de que todas las cosas se consiguen o que las cosas que son valiosas se consiguen con muchísimo esfuerzo, ¿no? Con sangre y con sudor de por medio. Y bueno, es verdad que hay que involucrar un cierto esfuerzo en las cosas que son importantes para nosotros, pero no necesariamente todo aquello que es valioso se tiene que conseguir de esta manera. Eso me ha limitado muchas veces porque no le he dado el valor a las cosas que he tenido muy positivas en mi vida, pero que desde mi punto de vista las he conseguido muy fácilmente, ¿no? Entonces, cuando te vas dando cuenta de ello, es que vas pudiendo ampliar un poco ese paradigma, ¿no? Y vas incluyendo. Sí, es verdad que las cosas valiosas requieren esfuerzo, pero además hay muchas otras que también uno puede obtener por otras vías que no requieran sangre de por medio, ¿no? Entonces, interesante el que nos vayamos cuestionando y vayamos sobre todo a darnos cuenta cuáles son esas ideas que nos están constriñendo, ¿no? Ya, y Sí, una, sí, una. porque si nos ponemos con todas, entonces no hacemos nada. Es una, a ver qué tal nos va, porque además eso tiene luego un efecto generalizador. Una puede barrerte 10 y tal, sabes que la están sosteniendo. Y jugar a eso durante una temporada. Decía Rocío, porque justamente he saltado como estoy ahora viendo, que se apuntaba lo de ¿por qué no os apuntáis más y lo hacemos y tal? Y vemos qué tal nos ha ido y tal. Para eso el discurso mental interno y el discurso verbal externo va como comportamiento asociado a dicha idea. Con lo cual hay que gestionar la parte pensadera de esa idea por dentro, y cómo la manifiestas en palabra o en el comportamiento hacia afuera. Con lo cual, a lo mejor elegir una porque el trabajo es arduo y además, bueno, esto al ego no le va a gustar nada, que andemos mirando donde no nos compete desde su punto de vista, con lo cual pues no va a resultar fácil darse cuenta todo el tiempo. Es un trabajo muy, si lo vemos divertido, lo vemos interesante, lo vemos, bueno, pues eso, ¿no? De experimentar y de pasárselo bien experimentando, en vez de, mira, voy a barrer una idea loca, ¿no? Entonces todo el mundo, el sistema nervioso, no, así no se hace, es voy a pasármelo bien. Y así es como el desarrollo personal puede hacer avances, cuando convences con ánimo, y no con miedo.
para poder enfrentarse a estas ideas. Y luego también tener conmiseración con nosotros mismos de que estas ideas no nos hacen peores ni mejores, ¿de acuerdo? Estas ideas, para empezar, esto se establecieron en nosotros en nuestra ignorancia y en nuestra incapacidad para tener recursos para que no se hayan instalado. Con lo cual, nada que reprochar, nada que llevarse las manos a la cabeza y nada de que el crítico interno se ensañe con uno por tener esa idea, que es que esos son resortes del ego para que no se haga el trabajo uno, porque de repente uno se encuentra tan mal que prefiere no hacerlo. Bueno, os estamos contando nuestra experiencia, que las artimañas del ego muchas veces son bastante fuertes y pueden con nosotros. Bien, teníamos este PowerPoint que ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, en la cual había muchas creencias y bueno, pues he estado mirando dos fundamentalmente para que, si te parece, Jorge, ya estás viendo cuál es la primera y tal que quiero analizar hoy y tal es, si piensas que tienes razón, no cedas, defiende tu razón. Eso es. Esa es una idea loca bastante común. Fundamentalmente del 1 o de los 4 en el 1, o del 1 en el 4, o del 4 o del 6 en un momento dado. También el 8 se puede poner muy, y el 9 ni te... Bueno, yo creo que aquí estamos ya no enneagramando, sino hablando, podemos no tener todas, ¿de acuerdo? Y seguramente estará influenciando nuestro neatipo y nuestra personalidad o nuestra manera de percibir la realidad en ello. Pero sí que hay esta idea loca en la base del pensamiento, como una base sostén, además como si fuera un pilar, una enorme columna que sostiene. Es que si no tengo razón se me derrumba todo. A ver qué discurso voy a hacer a partir de ahora. Ya tenía una amiga, porque como teníamos las dos la razón, y ahora si ya no tengo esta razón, entonces mi amiga ya no me va a querer. Por ejemplo, esa puede ser una de las grandes cortapises para poder cambiar de opinión. O simplemente dejar de ser, vamos a decir, empecinado y tal, ¿sabes? De que hay esta base. Y es que te puede pasar algo si no peleas por tu razón. O sea, puede haber una hecatombe en tu vida, puede ocurrirte algo tremendo si no defiendes tus razones. Sí, y además, Isa, tomemos en cuenta que esto también el cerebro lo identifica como un aspecto de vida o muerte, ¿no? Porque Sí, neurológicamente el cerebro necesita tener un marco de referencia para poder orientarse y para poder moverse en el mundo. Entonces, al momento que se nos cuestiona nuestra razón, nos quedamos muchas veces sin un piso, sin un marco de referencia, ¿no? sí, Y marco de muchas veces, referencia, lo has dicho muy bien, es así, además se sí. llama siempre de él también, es un marco de referencia. Y muchas veces construir este marco de referencia nos ha costado tiempo, nos ha costado que nos involucremos ahí, que gastemos energía, recursos, y entonces lo podemos defender a capa y espada, lo podemos defender como algo de vida o muerte, ¿no? Entonces es muy interesante que nos demos cuenta cuando nos colocamos en esta posición tan enconada, simplemente sin ir tan lejos, ¿no? Muchas veces en una discusión padre-hijo, pues la salida de muchos de nosotros como padres es, pues esto es así porque lo digo yo. Y ya está, punto, ¿no? O sea, me coloco en una posición de autoridad en la cual mi razón tiene que ser el sine qua non, o sea, que no hay lugar a una opinión divergente o a una opinión contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque el ceder implicaría pues también Debilidad. debilidad, ceder mi autoridad, ¿no? Entonces sería interesante que podríamos ver qué tan, o sea, qué conceptos tenemos asociados a la defensa que Pero es hacemos que tan hay uno fuerte de la mucho razón. peor, hay uno mucho peor. Y es que piensas que teniendo razón va a suceder lo que quieres. Eso es. Es decir, nada más que porque tienes razón. Entonces va a suceder lo que quieres. Y entonces es una de las, vamos a decir, las plataformas en las que se mueve mejor la ira. Es decir, en el tema de defender mi razón, vida o muerte y tal, para que así sea y se cumpla. Lo hemos dicho muchas veces y Gerardo lo insistía. Al principio nos parecía de marcianos, pero luego lo fuimos entendiendo. Y es que el ego se endiosa.
Eso no lo decía Gerardo solamente, esto más bien lo decía Abdulkarim Baduino, ¿te acuerdas, Jorge, en el libro ese y Sí. tal, ¿sabes? Es decir, que Ujú. hablaba sobre el endiosamiento que se provocaba la posición de nuestro nivel de desarrollo, que es el nivel de el adorarnos, el estar encantados con nosotros mismos y tal, ¿no? Y de pensar que tenemos razón además y ¿qué es esto de que mis razones no se cumplan? Pero si son razones que yo tengo. Y por tanto, ¿cómo es posible que al yo tenerlas no se cumplan? De ahí, pues, Tremendo, sí. es una idea loca muy fuerte y que además implica un pensamiento mágico infantil. Es decir, este niño, esta niña ha conseguido y tal, a costa de ello y tal, sabes, un par de veces, el bingo y tal, sabes que se consigue para que se instale, porque una idea loca se instala cuando ha habido una prueba científica y tal. Siempre hay una parte inteligente en lo que se manifiesta en nuestra psique. Nada se manifiesta de más ni nada se manifiesta de menos. Es todo perfecto tal y como se manifiesta. Y el caso es que cuando se manifiesta va a tener que llegar un momento en que esta idea la tenemos que revisar. Porque es muy fuerte que pensemos que porque tengamos razón y tal, ¿sabes? Las cosas tengan que suceder en función de nuestra razón. Y es que aunque no nos damos cuenta, porque la cuestión es que no nos damos cuenta, todo esto es desvelar el inconsciente, ¿eh? Como no nos damos cuenta, creemos que es así. Y entonces, no, es decir, y el cuestionamiento de esta idea, eso sí que te puede hacer llevar en un momento dado las manos a la cabeza de cuánto hemos insistido en tener razón para que al tener razón lo que nosotros decíamos se haga. Y se Eso cumpla es. además a rajatabla. Fíjate que me viene ahorita a la memoria, Isa, en muchas ocasiones que nos ha tocado asociarnos relacionarnos con cuatros, y cuando tú le dices a un cuatro te comprendo, ¿no? Y el cuatro te dice, no, no me comprendes, o sea, no, Y que vas pero a por decir que sí, que te iba a poner contento. no, no, ¿qué va, qué va, qué va? O sea, no, ¿por qué? Porque No, dentro de ya, ya, ya. de su falsa creencia, de su razón, está el ser incomprendido. Y es que nadie me comprende. Entonces, si alguien viene y te dice, te comprendo, pues por supuesto que no. Y mi razón está por encima de lo que tú puedas llegar a creer o intuir o inferir acerca de lo que yo estoy sintiendo, pensando, etcétera, ¿no? Como si fuera el Pero cuatro, pues a qué venía lo que ibas a decir? Porque es a que... eso, a la defensa que hacemos de la razón, o sea que Vale. cuando te crees esta idea, ¿no? Se te mete hasta el tuétano, ¿no? Y la defiendes a capa y espada, ¿no? Entonces esto se puede disfrazar de muchas maneras, ¿no? El hecho de mantener mi posición o mi razón puede tener muchos disfraces, tantos como seres humanos existimos, ¿no? Pero sí hay una defensa muy grande de nuestra razón, Isa, y sería interesante ver qué está involucrado en esa defensa que hacemos tan fiera, ¿no? De nuestra razón. Pues en vida o muerte siempre, porque ahí es donde está el que se instale una idea irracional de este calibre. Lo que pasa es que también es generalizado, ¿no? Es decir, que pienso y todos estamos pensando en la cantidad de veces y tal, ¿sabes? O bien que hemos sido atacados por esta idea, o bien que la hemos visto en nuestros seres queridos o alrededor, o bien que no se nos ha inyectado a fuego y tal, porque era el paradigma familiar, ¿eh? Y había esta creencia. Pero en el ego humano se define, entre otras cosas, porque cree que tiene razón y está permanentemente indignado porque en su tener razón las cosas no se producen. Eso es. Entonces, aquí lo que te viene a decir es exactamente el antídoto, es decir, mantener mi paz interior y mis relaciones armoniosas es mucho más importante que tener razón. Yo añadiría mantener mi paz interior, mantener mi salud física, mantener mis relaciones armoniosas y las cuestiones que son esto, bueno, pues las que te dan energía vital. ¿eh? En la que está involucrada la salud física, porque una de las cosas que se pierde y tal con el yo tengo razón y la ira que crea es la salud física. No, no nos vayamos más lejos, esto es una contracción absoluta que se produce en nuestro cuerpo y en nuestra psique. Ahora, aquí había más cosas sobre esta creencia. Yo solamente quisiera recalcar, Isa, que es lo peor que existe para las relaciones, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, no Ya, estoy filosofando, ¿no? ah, O sea, dime qué relación quieres fastidiar y no simplemente es importa, quieres tener mantenernos en ese. razón, eso es. Sí, 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 así es. Eso es.
Bueno, esto yo creo que ya lo hemos comprobado algunas, o sea, es decir, y muchas veces, ¿no? Como el tema de aunque tenga las mejores intenciones, aunque yo realmente lo que quiera sea el bien, aunque yo realmente lo que quiera sea el orden, la estructura y las cosas con sentido común, es que no sirve. Que nos demos cuenta que no sirve, nada de eso que he dicho, no sirve. Es muy fuerte cuando uno va aprendiendo cómo relacionarse adecuadamente, el ver cómo se ha relacionado uno de inadecuadamente, ¿vale? Pero bueno, pues forma parte de la vida el también ver nuestros errores y tampoco pues hacernos el harakiri ni desembocar una reacción emocional. Pero estamos muchas veces muy equivocados con respecto a cómo nos dirigimos a las personas y a quién le damos la razón o con quién queremos congraciarnos con esta idea loca a bordo. Fíjate que yo aquí metería la ley de la armonía, Isa, la ley de la armonía, porque esta ley tiene un postulado que dice que todo lo que es agradable se acepta, ¿no? Y nosotros no hacemos la tarea de presentar las cosas de una manera más amable, ¿no? Hacia los demás, porque como creemos que tenemos la razón, eso nos justifica para presentar las cosas de esta manera tajante, clara y llana, ¿no? Y lo demás sería como bordear, como que ser hipócrita, como que no, como que no estoy yo para eso, ¿no? Si esto es así y así lo tiene que aceptar el otro, ¿no? Y entonces ahí estamos yendo un poco en contravía de la ley de las relaciones, que es la ley de la armonía, ¿no? Que es que todo lo que agrada se acepta, ¿no? O que se atraen más moscas con miel que con hiel, que es un dicho, Qué un refrán bonito, qué popular, ¿no? maravilla. Que lo ocupamos bien poco en realidad, ¿no? O sea, al momento de los hechos lo ocupamos bien poco porque la misma verdad presentada de una manera diferente pudiera realmente permear en la otra persona, pero es que como yo tengo la razón, pues entonces ya está, y te lo bancas y te lo zampas de esa manera, ¿no? Y fíjate otra cosa que me ha llamado la atención, que es el tema de les damos poder a los demás y perdemos la paz. Cuando, o sea, les damos poder a las personas que nos quitan la paz y que no tienen razón como nosotros. Esa Fíjate es que otra cosa que Elisa, también nos sí. podríamos plantear y tal, ¿sabes? O sea, cómo estamos empoderando y tal a las personas que nos hacen quitar la paz. Dime. Sí, perdona. No, es que hay un mensaje de Lisa donde comenta que si hubiera algún truco para no ponerse a la defensiva al exponer algo, y yo pienso que lo acabamos de mencionar ahora, ¿no? O sea, más que un truco es que de entrada empecemos a saber que la verdad en sí mismo o el hecho en sí mismo que queremos transmitir no es el problema, es la manera como lo estamos transmitiendo, ¿no? Ahí es donde realmente se genera la fricción o se genera el problema en las relaciones. Luego es un esfuerzo, ¿no? El hecho de crear una manera diferente de comunicarlo, una manera diferente de presentarlo, de exponerlo, para que sea bien recibido, que sea Claro, interesante por la otra claro. persona. Ahí es donde está el reto y eso generalmente nos cuesta trabajo y ahí ya no queremos entrarle tanto, ¿no? Pero eso es lo que nos puede garantizar. Si mi objetivo es que la otra persona asimile esto que yo quiero compartirle, lo voy a conseguir mucho mejor de la segunda forma que de la primera. Es más, de la primera tenemos casi que garantizado el rechazo y la ruptura, más allá de que podamos transmitir nuestro mensaje a la otra persona, ¿no? Mira, otra cosa que me ha llamado la atención es el tema de que nos educaron para creer que los mayores tenían razón y que por tanto cuando nosotros seamos mayores tendremos razón. Y En entonces, automático. eso es. Pero es que fíjate que es mucho más sencillo porque tú y yo nos ponemos a filosofar para poder entenderlo y además yo creo que es importante, ¿no? Pero tenemos que de vez en cuando volver nada más a lo de que es la sencillez de la idea loca porque es muy loca. Y tal, ¿sabes? En su sencillez. Lo que pasa es que nosotros sí que nos gusta explicarla, ¿no? Porque además es que se puede manifestar de tantas y diversas formas, ¿eh? Que es muy interesante hablar sobre ella. Además, es la manera de deshacerla, hablar sobre ella. Pero fíjate tú que es que ahora pensamos, pues, por ejemplo, porque sí, ¿eh? Que porque yo tenga 20 años ya mi opinión cuenta y tal como una verdad. Y puedo Eso tener es. y tal, ¿sabe? Por ejemplo, que a partir de los 18 mi opinión es verdad. Por ejemplo, se hayan dicho. Porque se lo crea, porque de repente lo haya establecido de esa manera y porque a partir de ese momento esa va a ser la base de su manera de expresarse.
Bueno, en fin, esta es una de las cosas que, por ejemplo, podríamos elegir, pero vamos, esta es fuerte. ¿Ah? También he elegido otra fuerte, la de diapositiva 23, vamos con ella. Yo creo que te va a gustar, Jorge. Pues ha tenido tela esta, Isa, ¿eh? Ha tenido Esta, bastante tela. esta, es que esta me parece brutal, ¿no? Me parece Isla 23, la idea de si piensas sobre el mundo y la realidad, ¿no? Es decir, el pensar que es que al tener razón es porque vemos el mundo tal como es. ¿Sí? ¿Sabes? Es decir, es que míralo, ¿no ves que tengo razón? Cuando lo que yo veo es diferente al que ve el otro, independientemente de que esté pasando lo mismo. Ahí, Eso, ahí, eso para empezar. sí, sí, ahí interpelemos hacia lo lógico o lo evidente, ¿no? Que esta palabra como nos encanta, ¿no? Cuando creemos que tenemos razón, es que es evidente, es que es obvio, Ya, obvio, ¿no? ya. Pero además lo recalcamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no solamente lo dice el curso de milagros, sino que lo han dicho los sabios a lo largo de todos los tiempos y los psicólogos lo podemos además verificar continuamente, y es que estamos percibiendo el mundo tal y como estamos, no como somos, sino como estamos. Tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, es decir, esa es nuestra manera de poderlo percibir como a nivel instintivo. Y entonces se puede llegar a la conclusión de que toda percepción es una proyección. Y esta es fuerte, esta es muy fuerte, esta es una de las que más shock y hacen y tal, ¿sabes? El tema de pensar que no, que hemos estado completamente equivocados, que tal y como hemos interpretado el mundo es como estábamos nosotros emocionalmente y mentalmente. Es como estábamos nosotros posicionados desde nuestro punto de vista, tal y como vemos el mundo. Y lo seguimos haciendo. Es así, y tal, lo que tú ves es como Completamente, tú sí. estás. Entonces, cuando te dan la vuelta completa y absolutamente a esta idea, pues sería pues cuestión de, vaya, por lo menos vaya, vaya. ¿Sabes? El empezar a reconocerlo. Independientemente de de las obviedades. Y tal, ¿sabes? O sea, porque la realidad es esta. Pero es que además, si nosotros pudiéramos hacer el experimento de cambiar nuestro estado de ánimo a otro estado de ánimo que haga interpretar la realidad de otra manera, ¿eh? De repente vamos a ver que la realidad es de esa otra manera. Y que va a ser tan cierta esa otra manera para nosotros como tan cierta era esa otra manera para nosotros en esa otra realidad. Es muy fuerte esta diapositiva. Es muy fuerte, pero puede servir un poco incluso como antídoto, Isa, porque se pueden complementar, ¿no? En la medida que nos abrimos a la posibilidad de que lo que está sucediendo no es un hecho, sino es una interpretación de lo que yo estoy Eso viviendo, de mi es. estado, ¿no? Eso Sí, nos porque le presta permitiría, atención a eso. y en un momento, efectivamente, porque me Claro, interesa, ¿no? eso es. Porque tenemos atención selectiva, Y no a efectivamente. lo otro, que también está Ujú. sucediendo. Que es el antídoto de lo que nosotros vemos. Porque hemos hablado de la ley del 3, hemos hablado de la ley de la polaridad, hemos hablado de que va a tener siempre por lo menos dos puntos de vista cualquier tipo de interpretación que hagamos. Completamente, completamente. Desde qué horror hasta qué bien, pasando por todas las tonalidades de la misma situación. Y de repente esa realidad se puede convertir en cierta para ti porque es así como la interpretas y tal, ¿no? Y de repente la vives. Y luego además luego llegan los magos, el Joy Dispensa, que dice que es que además esa misma realidad se transforma porque tenemos una capacidad creadora. Pero bueno, eso ya son otras palabras. Ahora lo que estamos hablando de ideas locas. Estamos Así es, hablando de ¿no? ideas locas, sí. No, Y es así como estamos todos. O sea, que no vengan a decir, oye, yo ya no. O sea, porque sería muy osado. Porque, por supuesto, para demostrar que esa persona que dice eso está equivocada, habría que meterse en su vida, en su cabeza y en su biografía para poderla debatir. Es imposible. Las únicos que podemos gestionar nuestras ideas locas somos nosotros.
completamente. Porque tienen el olor que nosotros le hemos puesto, el sabor que nosotros le hemos puesto, el sonido que nosotros le hemos puesto, la tonalidad que nosotros le hemos puesto y la sensorialidad que nosotros le hemos puesto. Solamente. Con lo cual es absolutamente imposible que nadie y tal pueda percibir realmente y pueda gestionar contigo tu idea loca. Es una cosa muy personal. Lo que sí que pueden hacer personas que saben más que nosotros es orientarnos. Por ejemplo, con estas diapositivas, para que podamos ver cuál es y tal, y cómo, y también pues con estas cosas y tal, ¿no? Que hacemos, que son intentos de que lo veamos todos, lo que nosotros hemos visto en un momento dado. Porque esto se pierde de repente, ¿verdad, Jorge? Hay que Sí, 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 insistir, hay que hay insistir. que insistir y inclusive en esta creencia podemos ver la base del eneagrama, Isa, si realmente tomamos como cierto este modelo y nos damos cuenta de que nosotros somos asequibles a una novena parte de la realidad, ¿no? Ya que en realidad hay un espectro que se nos está quedando fuera, ¿no? Porque nuestro foco de interés no está ahí, tal cual tú lo dijiste, ¿no? Hay cosas que nos atraen, que nos llaman la atención y que vamos a focalizar de manera natural, pero hay otras ocho partes de la vida que no vemos o que no están en nuestro marco de referencia de manera natural, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo para poder integrarlo en nuestro paradigma, en nuestra manera de ver las cosas. Entonces, partiendo de esa base, podríamos bajar un poquito las expectativas con respecto a la razón que podemos llegar a tener sobre los hechos, sobre la vida. Efectivamente, por eso están unidas estas dos ideas, precisamente por eso Sí. las he visto unidas. Porque aquí lo que te vienen a decir es que tú puedes elegir la manera de interpretar lo que está pasando. Algo que, por ejemplo, no nos habían contado cuando éramos pequeños. Había que interpretarla tal y como nuestros mayores nos dirigían para interpretarlo y además nos decían que había solo una manera de interpretarlo, que es teniendo la razón. Entonces, claro, automáticamente se creó solamente un surco neuronal. Cuando se pueden empezar a crear, y este fin de semana pasado hemos hecho un taller en el que se hablaba sobre empezar a crear. No, fue una conferencia que hubo la semana pasada de Enneagrama de la Asociación Colombiana, que hablaba alguien de epigenética diciendo esto, ¿no? Y vamos a empezar a crear nuevos surcos neuronales que a veces hasta se notan sensorialmente en el cerebro, que de repente uno ha adquirido nuevos patrones y que algo ha ocurrido en el cerebro. Porque claro, son surcos muy profundos los que se han establecido ya para que las líneas de pensamiento vayan gastando cuanto menos azúcar mejor. Es decir, cuanto más rápidas mejor y más mecánicas y automáticas. Y eso es precisamente demasiado cómodo. Lo otro es más incómodo porque hay que tomar otra ruta neuronal, hay que tomar otra ruta de pensamiento diferente que va a crear incluso y tal, pues confusión, una cierta confusión. Pero bueno, es que hay que pasar por la desorientación para luego volverse a orientar, o por lo menos un poquito. A ver qué más dice. Había una cosa que decía que es que no lo teníamos que confundir con pensamiento positivo. No me acuerdo dónde. Dice, yo escojo centrarme en lo agradable y centrarme en lo positivo. No, centrarme en lo agradable y centrarme en lo neutro, ¿no? Me gusta Sí, más. ¿Eh? O agradable, si hemos dicho, centrarme en lo agradable, si ya con la sensación de agradar ya está, ya tenemos la parte emocional cubierta, con lo cual no hace falta decir, concentrarme en lo neutro está bien. ¿Eh? Ya la parte de ver lo agradable y tal, ya quiere decir que te agrada en lo que estás centrándote. Con lo cual, pues ciertamente es decir que no es negativo ni positivo, porque positivo conlleva en la parte negativa, porque entras en la polaridad. Y es muy importante en los pensamientos no entrar en la polaridad, que sean más neutros posibles, es decir, desde el otro lado se diría más firmes, pero no, precisamente lo que estamos es huyendo de la firmeza, con lo cual más neutros, que no nos produzcan espasmos, ni de alegrías, ni de tristezas, ni de miedos, ni de rabias. Ahí es donde vamos a tener la prueba y tal como emocionalmente podemos adquirir esta idea.
Y es que a mí me parece precioso que nos pongamos con esta nueva metodología para poder centrar nuestras vidas de verdad. Es que funciona, sobre todo porque es que lo que ocurre es que se descarga muchísimo uno, de muchísimos sacos de exigencias, de deberes, de creer que uno es Dios y tiene que hacer las cosas. Lo que te está diciendo esto y tal es que lo que te compete se te va a decir, se te va a avisar, se te va a manifestar, pero solo lo que te compete hacer para que las cosas sean o iguales o diferentes. Hay una inteligencia superior que organiza las cosas, que es mucho más inteligente que nosotros. Y ante los que nos podemos rendir si que aprendemos a comprender que lo que está pasando tiene un sentido. Y que tiene además un sentido evolutivo. Hay que cambiar de opinión, no hay que pensar que es una fatalidad o que uno ha tenido mala suerte. El fin de semana pasado, Rafa hablaba sobre que había que 3 procesos y tal, ¿sabes? Para conseguirlo. Y entonces en el primero decía suerte. Y yo estaba enganchada, ¿sabes? Con el síndrome de perro con hueso y tal, con lo de la suerte. Hasta que luego lo entendí. No quería decir suerte y tenemos que los que hablamos el mismo idioma en diferentes culturas o en diferentes países, esto, pues el entender como lo que quiere decir el otro para no contradecirle, ¿sabes? Con respecto a los términos que yo había enseñado a utilizar. Y suerte se refiere a una cosa muy bonita y es que en un primer momento te puede ir muy bien. Le llaman la suerte del principiante y también le llaman como que el universo te pone luz verde y tal, ¿sabes? Para que vayas agradablemente poniendo primera, pero que luego te lo tienes que currar. Y eso es lo primero que él llamaba suerte, porque luego ya me hice la configuración, lo pensé, luego lo hablé con él por la noche y efectivamente estábamos de acuerdo. Y es verdad que si de repente nosotros hacemos un esfuerzo con con una idea loca de estas y tal, ¿sabes? De repente o sea, vamos a ser reforzados para ello, porque tanto Jorge como yo lo hemos experimentado cuando hemos hecho un esfuerzo para esto. Sí que hay que esforzarse, claro que sí. Completamente. Y yo complementando esto que comentas, Isa, y asociándolo con lo que yo comentaba originalmente de mi idea loca de que todo tiene que costar mucho esfuerzo y sacrificio, en el caso de lo que tú mencionas de la suerte, tiene que ver más bien con aprovechar las oportunidades, ¿no? Eso es. Estar atento y aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida, ¿no? Porque las habrá. La cosa es que estés atento y que puedas sacarle partido, sacarle provecho, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Además, me parece que es una muy buena recomendación. Estar atento, que la vida te puede presentar oportunidades que puedes aprovechar a tu favor. Utilízalas, haz el mejor uso de los recursos que tienes y eso me parece que es una buena práctica, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Esta sería la práctica, en realidad. Esto es lo que nos tendríamos que preguntar ante una situación en la que estemos cada uno, que verdaderamente nos lleve al infierno y tal, ¿no? Algunas que otras veces y tal, lo que nos esté pasando, ¿no? Es decir, es discernir entre lo que ocurre y lo que tú en lo que ocurre y lo que tú interpretas de lo que ocurre. Vamos a quitarlo del mundo. No, no lo voy a quitar, pero no voy a, lo sabio es saber discernir entre lo que ocurre y lo que tú interpretas sobre lo que ocurre. Bueno, ya lo cambiaré. Pero creo que nos hemos entendido. Porque además podemos perfectamente y somos libres para poderlo decidir en un momento dado y porque nos venga bien. Claro que sí, hay que luchar a favor de uno. No está siempre uno teniendo, y eso ya hablaremos, que es otra idea loca, toda la vida sacrificándose por los demás. No, no, es que yo me sacrifico y todos, te sacrificas. Bueno, qué horror, ¿no? Que te compadezcan en la vida o que te admiren por eso y tal, y no a lo mejor por otras cuestiones mucho más interesantes para todos. Sobre todo que cuando uno se sobresacrifica, pues obtiene resultados. Y los resultados generalmente suelen ser pues bastante dolorosos, porque las personas no solamente no lo van a agradecer, sino que te van a expulsar de su vida. Y tú encima vas a estar pensando que son malos por ello. Y esto puede estar ocurriendo y tal, ¿sabes? En algunas de nuestras vidas. Esto no te viene a decir que seas más egoísta, sino que lo que te viene a decir es que apuestes más por ti y que eso no es egoísmo, eso es otra idea loca. Ya la veremos.
Apostar por mí sería egoísta. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Estás iluminada? ¿Sabes lo que te pasa? O iluminado. ¿Piensas que vas sobrado en el mundo como para no apostar por ti? Porque a lo mejor entonces lo que estaría interfiriendo es el orgullo. Ahí ya os digo, no es fácil, porque además el otro día hablamos de arquetipos, ¿no? Hay arquetipos, el salvador, el bueno, el sacrificado, ¿sabes? Y luego hay arquetipos también ya como mucho más puntuales de las cosas que nos ocurren, que son los títulos de las novelas o películas o guiones que se han repetido a lo largo de todos los tiempos, ¿no? El que se sacrifica, el que lo da todo y no pide nada, muchas cuestiones y tal que son arquetipos. Han dado lugar a novelas con trágicos finales. Y bueno, pues vamos a dejar de ponernos dramáticos y vamos a echarle un poquito de humor al asunto y tal, ¿no? Porque es como mejor lo vamos a hacer. Primero pensando que es poquito a poco, luego poniéndonos de muy poca tarea, eso es también psiconeurología. Es decir, si os queréis hacer un exceso, luego os pilla un año de huelga. Y además cuando el sistema se pone en huelga no sirve la fuerza de la voluntad. Con lo cual lo interesante es hacerlo flexible, ¿sabes? Retroceder, volver a avanzar, y de repente ir viendo que las consecuencias de nuestra nueva metodología en pequeñas cositas y tal, ¿sabes? Está empezando a dar brotes verdes, yo qué sé. Cada uno tendrá su experiencia y tal con su idea loca. Yo quería ver que, vamos a ver, a esto, ahora nos espera un mes navideño y tal, y yo querría pues entonces tomarnos esto, vamos a ver cómo lo vamos a hacer ya os avisaré. Yo apuesto porque el día 14 tengamos leyes y luego nos demos el 21, que es semana navideña, en donde hay muchos viajes y cuestiones, y luego volver el día 28 y darnos reyes. Con lo cual yo os avisaré. Yo creo que el próximo día sí vamos a tener leyes. ¿De acuerdo? Para podernos descansar la semana del 21 en vez de la semana que viene. Y así, bueno, pues continuamos, hacemos un par de ideas locas o 3 ideas locas más. Y tal, que no viene mal y nos contamos qué tal nos está yendo con la que hemos elegido. Y os procuraremos pasar el documento. Insisto que el documento hay que hacerle una lectura en la que no se convierta en una paranoia, en que no se convierta en una exigencia, o en que no se convierta en ay, que la ata. No, sino que lo leáis y tal, y que veáis que tenemos la oportunidad de hacer algunas cosas distintas debido a que, bueno, pues que son fechas señaladas y que por lo visto se reúnen los maestros, Geno y tal, ¿sabes? Megatón se reúne con mi regatón, se va a reunir con el tuyo, a ver qué nos depara. Miedo me da. Yo creo que están reunidos todos los de aquí para decir, a ver qué hacemos con estos de leyes. ¿Qué nuevas asignaturas les vamos a poner? Todo esto siempre mi terapeuta decía que independientemente de que fuera verdad o mentira, que imaginara un cuento sobre ello, que lo imaginara, que siempre que uno es libre para imaginar y para decir, vale, a lo mejor, ¿por qué no? Y tal, ¿sabes? Y que aquello ocurra y tal, ¿sabes? Y que de repente uno le dé porque sí, porque puede uno decidir que eso ocurre y puede decidir que no y tal, ¿sabes? Es decir, para irnos un poco ya empezando a debatir la idea loca. A ver qué dice Ruth en esta clase, la de hoy y la anterior. Te deja cao. Ruth, pero Ruth, ¿cómo que te deja cao? Así, anda que no lo hemos visto juntas todo esto. Di algo. No, no se te oye. Hola a todos. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. No, pero como estás con el humor, que me deja cao en ese aspecto, que es para echarse para atrás. Es para echarse para atrás. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Claro, pero yo le meto humor, por eso que me deja cao. No, pero que haces muy bien resaltándolo, tal, ¿sabes? Claro, no, es que vas viendo, además me he visto la clase anterior esta tarde y con esta junto la información, vas viendo y bueno, también vas viendo alrededor lo que te va sucediendo y es que es lo que te vas poniendo teoría a todo.
Eso está muy bien, porque eso quiere decir que tu cerebro está funcionando, Pues, gastando azúcar, que es lo que tiene que hacer. pues de verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Porque antes cuando empezamos con la pandemia, acuérdate, cuando empezamos ahí a estudiar, que fue todo muy así de Es que golpe, estábamos en un todo estado alterado de conciencia todos y tal, ¿sabes? total. Estábamos Y en yo shock. pensaba que no, me había enterado de nada. Sí que te habías enterado, ¿verdad que sí? Claro, entonces ahora, viendo todo esto otra vez, ahora saltan todo eso va saltando en situaciones, episodios, cosas que ocurren. Tiene efectos retroactivos a veces, incluso, ¿verdad, Jorge? Esto es verdad que esto Sí, que dice Ruth. O sea, que de Sí, repente 2 años después te lo bajas. Sí. Ah, sí, que me está saliendo, digo, ostras, porque es como un instinto de supervivencia, ¿puede ser? De la cabeza o no sé, pero que sale, va saliendo. No, yo creo que si estás un poco más atenta, prestándole atención a estas cosas que estamos diciendo nada más y tal. O sea, es decir, y eso es a base de repetir y repetir y repetir y repetir, Claro, hasta que de repente uno decide hacerse ese espacio. Porque muchas claro, veces está entrando uno por aquí y saliendo por aquí y uno no se está dando cuenta. Pero sin embargo es muy bonito que aunque aún así uno siga, porque de sí, sí, repente entra. claro. Y no, ya, pero que está ya como que entra, pero que ya está como ahí macerado un poco, ¿no? Luego se olvidará y vendrá y otra vez, ¿no? Depende. Se olvidará si uno lo olvida y lo deja, porque es que puede Claro. también uno tomar la decisión de dejarlo y volver a los antiguos patrones y dejarse ya Ah, no, distraída. olvídate. Bueno, vale, Ruth, me alegro mucho de escucharte, guapísima. Intentaremos que no. Estoy segura que lo vas a intentar porque eres una campeona siempre viniendo por aquí. Hombre, no me Como lo todos pierdo los que yo. estamos siempre viniendo por aquí. Hombre, es imposible no estar aquí con todo lo que está cayendo. Muy bien, pues esto, mis queridos amigos, nos vemos entonces el miércoles que viene. No vamos a seguir machacando. ¿Hay algo en el chat que merezca la pena y tal? ¿Sabes lo que hay? Es que bueno, merece la pena, merecerá todo. Me refiero en el sentido de que aporte alguna nueva cosilla que merezca la pena ser revisada. Pues Pues no, Isa, no, solamente un comentario de Noelia donde decía que se siente muy identificada con el 8 y los enfrentamientos, que eso le generan vida y que le gustan los debates y que le encanta la gente que es combativa y nada, pues que se llena de energía y de azúcar con la confrontación, o al menos eso es lo que yo, Pues lo esa que yo parte de la entiendo. idea loca de que esta vida es una guerra y mejor ganar la batalla, porque ganar la batalla es vida y perder la muerte. Ahí tienes la idea loca de base y tal, ¿sabes? Un poco larga, ha salido, pero más va de esa, es esa. Y entonces, efectivamente, debe ser tremendo y tal. Alguna que otra vez hemos pasado por algún momento 8 todos en que hayamos que esta vida es una auténtica batalla campal y que es mejor ser fuerte. Pues si alguna vez hemos sentido eso, el 8 lo siente todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues parte de esa idea loca. La vida es una batalla campal y aquí hay que ser fuerte porque si no, te matan. Y eso sí, es vida o muerte siempre. Además, es un tipo visceral, luego más vida o muerte todavía. Gracias, Noelia, por compartirlo. Pues sí que va a venir bien, Geno, el refuerzo de leyes antes de Navidades. Sí, sí, pero las Navidades son épocas un poquito convulsas, sí, a veces. Sobre todo que estamos más sensibles, que serán como siempre, pero las veremos más terroríficas y tal, ¿sabes? Y eso es lo que pasa muchas veces con las leyes, que le hacen un poco más sensible uno para ver la demencial que es todo, ¿no? Pero bueno, pues entonces lo que hay que hacer es eso, verlo como un reality show, participar en la medida que uno le apetezca y hacerse muchas risas. Si es que es todo un chiste, es un guiño, todo. Ojalá veamos chistes, muchos chistes a mis amigos. Y por ahora, pues vamos a dejarlo por hoy, si te parece, Jorge, a no ser que quieras rematar. Así es, no, pienso que estamos más que hechos Yo creo que sí. y podemos concluir la siguiente semana, como bien mencionas tú, Lisa. Así que tendremos Eso todavía es, pues oportunidad de entonces despedirnos. nos vemos la siguiente semana para descansar dos, que serán la del 21 y la de Reyes en España, que celebramos la primera semana de enero. Tampoco haremos leyes. Haremos leyes el próximo 14 y el 28. Muy bien, Muy bien, pues entonces os mandamos un abrazo a todos. ¡Mua! Adiós, hasta pronto. guapísimos, a todos y a Chao. cada uno. Hasta el próximo día.